Comenzamos la conversación en nuestro panel. Hoy nos encontramos junto a Ricardo Mena, que es oficial para Chile y países del Cono Sur de IDEA Internacional. Bienvenido, Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Carola, muchas gracias por la invitación. Y también estamos junto a María Jaraquemada, abogada experta en anticorrupción, miembro del Consejo para la Transparencia. Bienvenida, María. Muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos a dos personas que son expertas en un tema que nos ha tocado la puerta y prácticamente la ha derribado, que son los temas de corrupción y falta de probidad. Y ustedes dos han estado opinando sobre este asunto en distintos medios con frases que me parecen provocadoras para la conversación. Quisiera comenzar contigo, Ricardo, cuando planteas que si estábamos preocupados de que el crimen organizado capturara nuestro Estado, ¿cierto? Quizás dejamos de ver que son las élites también las que pueden hacer esto. A propósito, por cierto, del caso Luis Hermosilla y la caída del director general de la PDI. Bueno, el fenómeno de la captura del Estado puede ocurrir desde varias aristas. Digamos. Una puede ser por el crimen organizado, otra también las élites. Y esto es un fenómeno que lo vemos a nivel global. En el caso de Estados Unidos, Donald Trump, que llegó al poder desde una posición de élite, también empezó a, de alguna manera, ocupar espacios en los distintos poderes del Estado para asegurar inmunidad e impunidad de sus delitos, por los cuales hoy día está siendo juzgado en algunos tribunales de Estados Unidos también. Entonces hay que estar atentos a un Estado que tiene amenazas desde distintas partes. De capturas de distintas partes, incluso desde quienes llegan al poder por la vía democrática, en el caso de Donald Trump, dices tú. Exactamente. Hoy día ya prácticamente los golpes de Estado no se usan armas. Son muchos los líderes políticos que han llegado al poder por la vía democrática y una vez en el poder van socavando el propio sistema para quedarse ellos como autócratas en el fondo. Bueno, y los Estados Unidos da para hablar largo porque es una posibilidad que Donald Trump salga nuevamente elegido. En el caso tuyo, María, tú dices que la máxima autoridad de la PDI se muestre tan servicial con un abogado, si suponemos que solamente es Hermosilla, además de escandalizarnos, debe ocuparnos de fortalecer y blindar nuestras instituciones para evitar su captura por parte de los intereses privados, pero también del crimen organizado. Estamos hablando de lo mismo. Ayúdanos a entender cómo caracterizarías tú esta forma de captura por parte de las élites. Claro, yo coincido con Ricardo que nosotros estamos viendo en otros países ejemplos donde quienes están en el poder, pero también quienes están fuera de él, intentan capturarlo o cooptarlo de modo que sea servicial a sus propios intereses. Yo creo que en el caso del director o el exdirector en este momento de la PDI, vemos que él es muy servicial. De hecho, hay un WhatsApp donde le pone "estoy a lo que necesites". Muy servicial hacia un abogado, no sabemos si es solo hacia él. Y claro, este es como un típico caso de captura de alguien que tiene intereses, ya sea para sus representados o propios, que trata de capturarlo de algún modo. Pero estamos tan preocupados de la crisis de seguridad también, y que yo creo que tiene mucha relación con la democracia, porque mucho de lo que se dice, y ahí los informes de IDEA Internacional lo muestran mucho, es esa falta de capacidad de delivery o de entrega de la democracia, ya sea de bienes y servicios públicos de calidad o de seguridad a su población. Estamos tan preocupados del tema de seguridad que, bueno, si es así de servicial con un abogado, ¿por qué no podría hacerlo el día de mañana también al crimen organizado? Entonces, yo creo que la lucha contra el crimen organizado o tener como seguridad no va solo por aumentar las condenas, por aumentar la dotación de la policía, por quizás darle un rol a las Fuerzas Armadas, sino que también fortalecer a nuestra institucionalidad por esta posible captura de estas entidades, porque al final, para ser exitosas, tienen que infiltrarse y capturar a las autoridades que le van a hacer la pega compleja. Entonces yo creo que la alerta que nos levanta este caso, que puede ser como a veces un poco sabroso, si quisiéramos, o podemos quedarnos como en el caso en concreto, es que, bueno, ninguna institución está libre de esto y nosotros tenemos una amenaza que quizás no era tan conocida para nosotros, que actúa de un modo distinto a lo que quizás estábamos acostumbrados, y por lo tanto tenemos que revisar si efectivamente esas instituciones están tan fuertes para tratar de lidiar con este nuevo fenómeno de una manera que impidamos su captura, o al menos tratemos de evitarla del mejor modo posible. Y a la vez hemos aceptado durante muchos años sistemas de nombramientos en el Poder Judicial y también a partir de la institucionalidad de la Fiscalía, que obviamente dejan espacio para que operadores judiciales, en este caso, o abogados, interfieran. En ese sentido, no sé si les ha llamado la atención, y ya podríamos hablar con Ricardo, el tema de los pesos y contrapesos, que son tan importantes para la calidad de una democracia. De esto que como
no nos sorprende en el reporteo como del mundo de la relación entre los abogados y los jueces, porque como que todos hacen trampa, ¿ah? Y eran conocidos estos personajes y hay otros que son conocidos. ¿No es esta especie de normalización de este tipo de conductas también una amenaza grave para la democracia, María? O sea, absolutamente, y yo difiero del no nos sorprende y que esto es lo común que se hace en el mundo de los abogados. Yo soy abogada, no ejerzo quizás litigando, pero conozco muchas personas que lo hacen y sí están sorprendidas. Entonces yo creo que no es algo común y no tenemos que normalizarlo. De hecho, uno de los graves problemas que tiene la normalización de los actos de corrupción es que nosotros mismos empezamos a justificarnos a actuar de un modo antiético o incluso ilegal. Porque al final, si tenemos la idea de que nadie cumple con las reglas, ¿por qué yo también voy a cumplir con ellas? Entonces hay ahí una pendiente resbaladiza que hay que tener mucho cuidado y que lo hemos visto en otros países de América Latina. Y yo creo que hay distintas gradualidades. O sea, una cosa es a veces pedir una recomendación, que incluso se hace en distintos lugares de trabajo, a lo que efectivamente ya puede ser el tráfico de influencia. Y yo creo que son actos totalmente distintos que no hay que normalizar y que quizás un sistema de nombramientos que hace 20 años, 30 años nos hacía sentido, hoy en día quizás requiere de procedimientos con criterios más objetivos, a través de procedimientos más transparentes, donde en el fondo podamos distinguir efectivamente cuando hay una recomendación de cuando hay un intento de influir de una manera ilegítima para luego intentar en el fondo capturar a esas mismas autoridades. Ricardo, tú que tienes experiencia en agendas pro transparencia y en diseño de políticas públicas que ayudan en estos temas, ¿qué nos puedes decir del rol que tiene la impunidad en determinados casos en, digamos, como la desvalorización de la democracia? Bueno, la percepción que tiene la ciudadanía frente a estos casos tiene que ver con la sensación de impunidad. Muchos de los casos de corrupción quedan o olvidados o sin sanciones conocidas. Y la gente, sin embargo, percibe que los casos que no tienen que ver con corrupción de élite, sino que con casos pequeños, siempre se pone el ejemplo del incendio de la cárcel de la persona que murió porque estaba presa por estar vendiendo CDs en la calle, muere o termina con una sanción durísima. Esa sensación de impunidad de las élites frente a los delitos que cometen en materia de corrupción decepciona también a la ciudadanía porque, como dice María, no siente que hay una retribución por parte de la democracia, no hay un delivery. No me entregan beneficios, no me entregan alguna sensación de libertad, tampoco no hay el principio básico de igualdad ante la ley. Se ve vulnerado y se ve determinado por esta sensación. ¿Tú dirías, María, que es generalizado el hecho de que las élites estén de alguna manera trabajando en una captura del Estado? Porque eso es obviamente, más allá de este caso específico, lo que estamos viendo, lo que está, digamos, ocurriendo y está movilizando. Te lo pregunto porque hay casos como uno que se acaba de conocer, que la Fiscalía del Biobío persiguió durante muchos años a una serie de empresas pesqueras por pesca ilegal. Lo que hacían era adulterar, digamos, las pesas para tener que pagar menos impuestos por la cantidad de carga de pesca. Y sencillamente el tribunal no pudo demostrar responsabilidades de empresarios importantes, el fallecido Francisco Javier Errázuriz, en fin, que muchas veces tienen estos equipos de abogados que francamente ni siquiera en muchos casos el sistema judicial chileno puede hacerles frente con evidencia de la comisión de delitos. Yo creo que no, o sea, es difícil generalizar, pero efectivamente nosotros en nuestra historia hemos tenido casos donde efectivamente el poder empresarial o el poder político ha estado envuelto en investigaciones que a veces tampoco llegan a nada. Pensemos en los casos de financiamiento ilegal a la política, que lamentablemente no se pudo ir mucho más allá porque en el momento en que esos casos ocurrieron no eran delitos, no eran considerados delitos, sino que simplemente faltas administrativas sancionables con multa y que ya habían prescrito. Eso hoy en día cambió. Y yo creo que nuestra institucionalidad muchas veces ha reaccionado a través de la reforma. Si nosotros miramos nuestra historia desde el retorno a la democracia, hemos tenido 5 comisiones asesoras en distintos minutos por distintos tipos de casos o investigaciones de corrupción que generan un escándalo público y que llevan a la reacción del poder político. Y hemos tenido muchas reformas. Yo creo que a veces nos quedamos con la percepción de que no hay reformas, pero sí las hay. O sea, pensemos que después de la comisión Engel hubieron 14 leyes que se aprobaron. O sea, hubo muchas reformas. Hoy en día, después de la comisión
comisión que a mí me tocó presidir, ya hay algunos cambios. Por el caso convenio, ya hay algunos cambios que se han aprobado y hay varios proyectos de ley en discusión en el Congreso. Pero quizás donde nos quedamos atrás, coincido con Ricardo, es en el tema de la impunidad. De que muchas veces las leyes en los momentos en que ocurrieron estos hechos eran tan débiles que las sanciones también eran bajas y por lo tanto nos quedamos con esa percepción, que a veces yo creo que incluso es más que una percepción, de que el castigo no es igual de fuerte que cuando se cometen otro tipo de delitos que son más propios de otros niveles socioeconómicos, como pueden ser delitos contra la propiedad. Entonces yo creo que ahí hay un tema no menor. Pensemos que antes del año 99 el cohecho se sancionaba con una multa. O sea, un delito tan grave como pagar una coima para obtener algo de un funcionario de autoridad pública. Claro. Se pagaba, o sea, se sancionaba con una multa. Y se había mantenido inmutable durante 125 años ese delito. Desde el 99 hasta ahora se ha cambiado 5 veces. Se ha ido agravando, se han ido contemplando nuevas hipótesis de cohecho y hoy en día incluso lleva a la prisión efectiva. Entonces yo creo que hemos ido cambiando y hoy debiéramos ver respuestas distintas de nuestro sistema, espero, judicial, porque efectivamente se han ido perfeccionando esas leyes. Pero sin duda que siempre, yo creo que en todos los países hay personas de la élite que tienden a querer que las normas sean más bien favorables a ellas y a ellos. Y eso te lo demuestran todos los datos. Tú ves que los países más corruptos son los países que están más afectados por el cambio climático, donde si tú cometes delitos ambientales probablemente vas a salir impune, donde el crimen organizado campea, donde se presiona al sistema político para que no aumente impuestos, donde se desvían... Por la vía del financiamiento de las campañas. Por la vía del financiamiento de las campañas muchas veces. De hecho, yo creo que el financiamiento de la política en muchos países termina siendo una manera de soborno. O sea, más que andar yo sobornando a alguien para que se compre una casa, lo que muchas veces quieren es perpetuarse en el poder y eso muchas veces se hace a través del financiamiento indirecto de las campañas, lo que por ejemplo hacía la empresa Odebrecht y muchas otras. Entonces yo creo que efectivamente eso se da, pero generalmente si lo miramos se da mucho más en aquellos países que tienen peor desempeño en la lucha contra la corrupción, que lamentablemente son 2/3 de 180 países que evalúa, por ejemplo, Transparencia Internacional. ¿Y nosotros dónde estamos? ¿En los 2/3 o en el tercio? Nosotros estamos en el tercio. Ya. De hecho, bueno, este año bajamos bajamos 2 puestos y bajamos 1 punto desde el año 2000, de los últimos 10 años hemos bajado 7 puntos, entonces efectivamente hemos decaído en la lucha contra la corrupción, pero a pesar de eso estamos dentro de los 30 primeros y en general nuestro puntaje es bastante más alto que el promedio de la región, es bastante más alto que el promedio mundial y se encuentra más bien similar al de los países de OCDE de alto ingreso. Pero eso no se condice con la percepción interna que hay, donde si nosotros miramos las encuestas, por ejemplo la CEP, cada día la ciudadanía considera que en Chile hay más corrupción. Y eso es un problema, porque por muchos indicadores internacionales que tú tengas, si internamente tenemos una percepción mucho más mala, bueno, eso tenemos que hacernos cargo y puede tener efecto en la democracia, en la confianza en las instituciones, en el apego a la normativa y al Estado de Derecho, que yo creo que tenemos que preocuparnos también. Nos vamos a ir a la pausa, vamos a seguir conversando con Ricardo Mena y María Jaraquemada, porque Ricardo ha traído recién, ha salido hace relativamente poco, este nuevo informe del Estado de la Democracia en el Mundo y las Américas 2023, los nuevos pesos y contrapesos, que trae información muy interesante para el cuidado de nuestras democracias. Pausa y ya seguimos con más.